más. Para nosotros es un verdadero placer volver a ser facilitadoras de este foro chat llamado Neurodidáctica. En realidad, ¿creen ustedes que puede ser una realidad en el aula? ¿Quiénes somos las moderadoras? En primera instancia está Judith Fraga, psicólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela, y la persona que les habla, Fabiola Ortega, psicopedagoga egresada del Colegio Universitario de Psicopedagogía. Ambas somos diplomadas en neuropsicología aplicada de la UNIMED, pero tenemos múltiples estudios en otros diplomados del área de neuropsicología o neurodidáctica. ¿Cuál va a ser nuestra programación para el día de hoy? Primero, voy a hablar yo sobre la aproximación a la neurodidáctica, voy a hacer una introducción sobre lo que son las neurociencias y el origen de la neurodidáctica. Seguido de eso, vamos a hablar de la escuela tradicional versus la escuela neurodidáctica, que creo que es la corriente que está intentando llevar el sistema educativo actual. Luego entraría Judith a hablar de lo que es la plasticidad cerebral y las neuronas en espejo. También va a hablar de la memoria y la motivación y va a cerrar Judith su participación hablando de neuromitos. Para luego entonces terminar yo mi participación hablando de los principios del aprendizaje del cerebro y algunas estrategias como cápsulas de las neurociencias dentro de los salones de clases. Dada esta explicación, comencemos entonces ya en materia. Ok, lo primero entonces que vamos a especificar es como la pregunta lo dice, ¿qué es la neurodidáctica? En los últimos 30 años, las investigaciones sobre el cerebro han aportado evidencia sobre cómo aprende el cerebro. Además de eso, ¿cuál es el papel que juegan los diferentes cerebros? Tenemos en primera instancia el cerebro emocional, que tiene que ver mucho con la motivación intrínseca de cada uno de nosotros. La motivación va a ser las cosas que a nosotros nos provoca realizar, independientemente del tipo de estimulación que tengamos. Y esto nos va a ayudar a manejar el estrés, conocer, identificar y expresar nuestras emociones y a cooperar con el ambiente que nos rodea. También tenemos el cerebro cognitivo, que tiene que ver con todas esas habilidades de pensamiento, donde está el lenguaje, la memoria operativa, la lectoescritura, el razonamiento abstracto, que es lo que se llama normalmente cerebro humano, y el ejecutivo, que es el que va a permitir que nosotros llevemos a cabo la mayoría de las situaciones o de los eventos que tienen que ver con nuestro pensamiento. Y por último, vamos a trabajar con la capacidad de ejecutar nuestros proyectos de forma eficaz o de aprender. Realmente estos tres aspectos son los que permiten que existan nuevos principios pedagógicos. En la actualidad se ha logrado que exista integración con múltiples disciplinas que investigan lo que es el aprendizaje, con el propósito de desarrollar o reunir lo que la educación llama neurociencia, educación y psicología. Todas estas personas se han dedicado a trabajar e investigar sobre la mente, el cerebro y la educación, y si este órgano del cerebro mejora a medida de que más personas se involucran y se interesan en conocerlo. Las personas han diseñado múltiples estrategias y esas estrategias responden a preguntas claves sobre la mente, sobre el cerebro y sobre la educación. Y nos han hecho ver a los que tenemos años trabajando en educación que tiene que haber una interacción recíproca entre la psicología, la educación y las neurociencias, que estas áreas deben estar conectadas entre sí para lograr lo que llamaremos un aprendizaje significativo. Es por ello entonces que la neuroeducación se presenta como una nueva línea de pensamiento y acción que tiene como principal objetivo acercar a los agentes educativos
dirigidos a todos los profesionales que tienen que ver con la enseñanza, a todos en sus niveles, bien sea inicial, primaria, secundaria, universitaria, psicólogos, profesionales de ciencias, padres de familia, con el propósito de acercarnos a los conocimientos relacionados con lo que es las estructuras y el funcionamiento de nuestro cerebro. Hoy, la neuroeducación cuenta con recursos de alta tecnología como imágenes cerebrales, pruebas genéticas, inclusive utilizan las tecnologías de computación para ver más allá de lo que simple se ve en contextos pedagógicos o de aprendizaje. Otra función importante de la neuroeducación es facilitar al docente la visión de que el ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, sino también de habilidades emocionales, de habilidades sociales, de habilidades morales, físicas y espirituales. Es donde entonces la psicología va a hablar de conductas y procesos mentales. Todos estos áreas de la ciencia van entonces a encontrar la respuesta para transformar y mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces, la neuroeducación va a brindar un mayor conocimiento acerca de lo que sucede en el cerebro de las niñas y los niños, y así va a indicar los factores que influyen en que ese cerebro mejore sus herramientas para aprender. Además, va a generar a nivel de neuropsicología y psicología las intervenciones para que la rehabilitación de la parte pedagógica dé como resultado el aprendizaje y así comprender que el sistema nervioso central es más que simplemente el cerebro, es la conexión que existe entre el cuerpo, la mente y la forma en que el ser humano va a procesar la información. También comprende la forma en que el cerebro se relaciona con otros procesos cognitivos, tales como la memoria, el lenguaje, la atención y el aprendizaje. Esto específicamente es lo que la neuroeducación viene a hacer en la educación, viene a revolucionar la forma tradicional de enseñar, incluso de aprender. Es por ello que estos dos autores en el año 2006, Cole y Wishart, decían que la neuroeducación va a ser el referente paradigmático de la neuropsicología, porque es quien va a involucrar la psicología cognitiva, la psicología experimental y la psicología clínica para dar como resultado un campo interdisciplinario que tiende hacia la transdisciplinariedad. ¿Ok? A la neuropsicología le interesa saber las relaciones de las estructuras cerebrales microscópicas, de los hemisferios, de los lóbulos, de las regiones, de las funciones cognitivas y además conectar la emoción con todos y cada uno de los seres con los que estamos interactuando. Entonces, la neuropsicología dice que todos los profesionales cuyas disciplinas se vinculan con las funciones cognitivas y sus alteraciones tienen cabida en esta rica área del trabajo humano. Es de allí la importancia que todos los que estamos involucrados en el área de la educación nos formemos en el conocimiento del sistema nervioso central. Entonces, después de haber escuchado a qué se refiere el término neurociencia, vamos a hacer un pequeño resumen. La neurociencia, entonces, es una forma de entender el comportamiento de la mente visto por diferentes especialistas. Es importante que tengamos claro que la neurociencia, en este caso la neurodidáctica o la neuroeducación, es una interdisciplina o una transdisciplina que promueve una mayor integración de las ciencias de la educación con aquella que se va a ocupar del desarrollo neurocognitivo del ser humano. Es una interdisciplina, ¿por qué? Porque hace la intersección de muchas neurociencias relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza en todas sus formas. También se dice que es una transdisciplina porque integra absolutamente todas las categorías conceptuales y prácticas de los diferentes especialistas que están relacionados con el desarrollo del cerebro y con el aprendizaje.
Por lo tanto, la neurodidáctica es una disciplina reciente que se ocupa de estudiar la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo del cerebro, o lo que es lo mismo, es la disciplina que favorece que aprendamos con nuestro propio potencial. Es decir, es la disciplina que nos ayuda a generar nosotros mismos nuestras capacidades, nuestras técnicas, nuestras herramientas para aprender. Llamándose entonces de forma neurocientífica como unas habilidades metacognitivas. Entonces, la neurodidáctica busca que el ser humano conozca sus propias estrategias neurocognitivas y genere el aprendizaje desde el cerebro hasta el cuaderno. Bueno, como entonces ya sabemos que diferentes áreas tenemos que conectarnos para hablar de neuroeducación, ahora vamos a hablar de una de las realidades más comunes, la educación tradicional versus la educación neurodidáctica. En una primera instancia, es importante que conozcamos que existen diferencias significativas. Lo primero es en la forma de comunicarse o transmitir la información. La escuela tradicional va a hacer de la comunicación una información unidireccional, es decir, una clase magistral, mientras que la escuela neurodidáctica va a tener una comunicación bilateral, multisensorial y va a ser una clase invertida. El alumno propone, el maestro guía el aprendizaje, se hace entonces un aula divertida, invertida, participativa y vivencial. En segunda instancia vamos a tener que el contenido de la escuela tradicional es una educación donde hay poco movimiento, donde hay mucha información y la forma se hace, el aprendizaje se hace de una única manera. En la escuela neurodidáctica existe en cada estudiante una habilidad para aprender, entonces se basa en las múltiples inteligencias. El profesor no solamente va a trabajar por un contenido, sino tiene unas competencias y esas competencias las desarrolla en función de las necesidades de su grupo y va a generar un aprendizaje contextualizado. Como tercer punto tenemos la arquitectura del aula. Esto es algo que llama muchísimo la atención porque normalmente estamos acostumbrados a que los sujetos se sientan de espalda uno del otro. En la escuela neurodidáctica hay un trabajo cooperativo, se cree en la explicación que Judith nos dará más adelante sobre las neuronas en espejo, por ello ellos pueden estar sentados frente a frente, permite que se observe el trabajo de uno con el otro y así se dé un aprendizaje comunitario. Como cuarto aspecto tenemos las tareas. En la escuela tradicional es una repetición de la repetidera. En las escuelas neurodidácticas se utilizan las emociones para anclar conocimientos y así que a lo largo de la vida uno pueda vincular lo aprendido con lo nuevo. También da énfasis en los procesos, haciendo marcado los pasos para llegar al aprendizaje. Se trabaja con las operaciones mentales, con las funciones ejecutivas y con la resolución de problemas. Como quinto, tenemos que las memorias en las escuelas tradicionales no son significativas, o sea, es simplemente aprender por aprender, es repetir, es memorizar y memorizar para un aspecto específico, lo que llamábamos antes la cantaleta. En este momento, esas memorias tienen que tener vínculos, tienen que tener interacción, tienen que conectarse con experiencias vividas, como lo dice Vygotsky, es según la zona próxima de desarrollo y nuestras experiencias que se va a hacer mayor o menor ese aprendizaje. Y por último, la evaluación en la escuela tradicional es una repetición de la información y tiene un fin de puntos. En la escuela neurodidáctica hay una diferencia, se transfiere la información, pero hay una interacción entre lo objetivo y lo subjetivo y también se hace como
con un fin diagnóstico para poder entonces conocer en qué aspectos se debe seguir ampliando el conocimiento de temas específicos. Por eso es que ahora es importante que nosotros tengamos claro que el aprendizaje es la variación en las variaciones sinápticas que debe conectar directamente el cerebro y que el pensamiento y el comportamiento se vinculen para generar modificaciones y esas modificaciones puedan tener en nuestra propia vida práctica y experimento. Entonces, el aprendizaje debe ser una práctica significativa de movimiento, conocimiento e interacción social. Para mí es un honor ahora darle paso en la siguiente parte a Judith Fraga. Ella va a hablar acerca de la plasticidad cerebral y las neuronas en espejo, la memoria y la motivación y neuromitos. Prestemos completa atención para continuar avanzando en este maravilloso mundo de la neurodidáctica. Hola, ¿cómo están? Ahora es mi turno. Soy Judy Fraga, neuropsicólogo infantil. Después de la estupenda explicación que les ha dado Fabiola sobre los inicios de la neurociencia y su prima la neurodidáctica y cómo ello se refleja en una educación diferenciada entre la escuela tradicional y aquella cuyas enseñanzas se basan en las neurociencias, nos adentraremos en los aspectos psiconeurológicos del tema. Yo los voy a adentrar un poco más en este punto en concreto y en un grupo de conceptos y explicaciones que necesitan conocer para comprender mejor la neurodidáctica. Si esto funciona bien, serán capaces de implementar sin muchas complicaciones algunas estrategias en el aula que facilitarán a sus alumnos el aprendizaje cuando lleguemos al final de este foro con la explicación de Fabiola. Iniciaré mi turno hablándoles de la plasticidad cerebral. No obstante, antes de llegar allí, debemos conocer algunas ideas básicas sobre el aprendizaje y nuestro cerebro. El aprendizaje humano precisa de múltiples estructuras cerebrales implicadas en diversos procesos. Afortunadamente, nuestro cerebro no es una estructura modular con capacidades innatas determinadas. La interacción constante entre nuestro componente genético y el entorno sociocultural en el que nos desarrollamos es la que posibilita la maduración y los aprendizajes del sistema nervioso y está íntimamente relacionado con las posibilidades del cerebro de evolucionar y adaptarse. El desarrollo neuronal humano exige de un programa por el que adquirimos de forma progresiva pero simultánea el control postural, el desplazamiento, la manipulación de objetos, la comunicación no verbal, la interacción social, los aprendizajes académicos y un largo etcétera. También otras muchas habilidades intrínsecamente humanas, como el reconocimiento de caras, el uso del lenguaje hablado, la interpretación musical, el sentido del humor, el juego simbólico, el pensamiento científico o abstracto. Todos estos aprendizajes modifican las conexiones de nuestro cerebro que tienen un desarrollo espectacular durante los primeros años de vida y al contrario de lo que se pensaba hasta no hace mucho, continúan modificándose hasta la muerte. A este fenómeno se le llama neuroplasticidad cerebral y hace referencia a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de nuestra vida como reacción a la diversidad del entorno. En resumen, podemos decir que, o entendemos por plasticidad cerebral, la capacidad de las células nerviosas para regenerarse anatómica y funcionalmente como consecuencia de estimulaciones ambientales. El objetivo es conseguir una mejor adaptación funcional al medio ambiente. Como le venimos diciendo, la neuroplasticidad permite una mayor capacidad de adaptación o readaptación a los cambios externos e internos, aumentar sus conexiones con otras neuronas, hacerlas estables como consecuencia de la experiencia, el aprendizaje y la estimulación sensorial y cognitiva, y es, por lo tanto, un proceso fundamental para el aprendizaje al tiempo que el aprendizaje mismo lo es para la propia plasticidad. Ahora bien, no solo es importante para el aprendizaje y la adaptación este potencial del sistema nervioso, ya que permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones y puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías como la esclerosis múltiple, el Parkinson,
algún tipo de deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, dislexia, déficit de atención con hiperactividad, insomnio en adultos, un ACV, etc. La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Por ejemplo, si una persona sufre un accidente cerebrovascular, va a requerir probablemente rehabilitación, usualmente motora o del lenguaje. La recuperación parcial o incluso total depende de esta capacidad del cerebro para regenerarse. Como un adecuado programa de rehabilitación o con la constancia necesaria y la repetición indicada, se reanudarán los circuitos neuronales o se formarán unos nuevos que permitirán al paciente restablecer estas funciones. El cerebro, cuando está ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia, establece una serie de conexiones neuronales. Estas vías o circuitos neuronales son construidos como rutas para la intercomunicación de las neuronas. Estas rutas se crean en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica, de forma muy parecida a cómo se hace un recorrido cada uno hacia su trabajo, a través del uso diario de la misma ruta para llegar a él. Las neuronas se comunican entre sí mediante las conexiones llamadas sinapsis y estas vías de comunicación se pueden regenerar durante toda la vida. El cerebro en los primeros años de vida se encuentra en un proceso madurativo en el que continuamente se establecen nuevas conexiones neuronales y tiene lugar el crecimiento creciente de sus estructuras. Existen muchas sinapsis o conexiones neuronales que son poco o nada funcionales. Esto quiere decir que dichas conexiones no consiguen ser eficaces para una función o están como dormidas y no se activan totalmente hasta que no se integran en una red cerebral que da respuesta a una conducta o función. El llamado entrenamiento repetitivo y la atención durante la ejecución de las tareas puede mejorar estas conexiones y hacerlas funcionales, consiguiendo así un mayor aprendizaje y una mayor capacidad y rapidez de recuperación de cada una de las funciones. La doctora Eleanor Maguire, profesora del University College of London, llevó a cabo un interesante experimento con taxistas ingleses, que puede aclararnos un poco toda esta información que les estoy dando ahora. Los taxistas de Londres tienen que realizar un examen con preguntas sobre las rutas para ir de un sitio a otro de la ciudad. Y solo si pasan este examen escrito podrán tener la licencia para ser taxistas en la ciudad. La zona del cerebro que guarda los datos necesarios para recordar la ubicación espacial de los objetos es el hipocampo. A través de este experimento se demostró que el hipocampo de los taxistas era más grande y con mayor cantidad de materia gris que la del grupo control, que eran conductores de autobús de líneas regulares con el que se compararon los resultados. Además, el tamaño del hipocampo estaba correlacionado con el tiempo que llevaban los taxistas ejerciendo su profesión. A mayor tiempo, mayor tamaño. Como vemos, el aprendizaje deja huellas, las cuales serán más profundas cuanto más significativo sea el aprendizaje y cuanto más se haya presentado el aprendizaje a través de la misma ruta neuronal. Les coloco al terminar de este video un link de un video sobre la plasticidad neuronal, donde se hace referencia a este experimento para que lo puedan ver cuando tengan un tiempo libre. Les servirá para reforzar y aclarar lo que hasta aquí hemos dado. Si vamos bien hasta aquí, podemos concluir este punto diciendo que la plasticidad cerebral es un proceso valioso que debemos tomar en cuenta en nuestra labor educativa, pues nos hace comprender que el trabajo repetitivo es importante para crear rutas de acceso a nuevos aprendizajes. También nos permite comprender que todos podemos crear nuevas rutas, nuevos aprendizajes, no importa la actividad, la edad, sino las experiencias y su significado. Es decir, la práctica sistemática es necesaria para establecer nuevos circuitos neuronales y fortalecer las conexiones sinápticas. Otra conclusión es que en ausencia de un beneficio tangible para el cerebro no aprenderá efectivamente, es decir,
la ruta quedará en un triste camino de polvo y tenderá a desaparecer. Así, la plasticidad es un componente clave en el desarrollo neuronal y el funcionamiento normal del sistema nervioso. También es una respuesta al entorno cambiante, al envejecimiento o a las patologías que puedan ocurrirnos. De este modo, la plasticidad neuronal es necesaria tanto para las redes neuronales adquieran nuevas propiedades funcionales como para que sigan produciendo las suficientes conexiones cerebrales. Haré aquí una pausa para que puedan hacer comentarios o sus preguntas. Vamos a pasar ahora a hablar de otro concepto novedoso e igualmente importante, las neuronas espejo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los bebés lloran cuando escuchan a otro bebé llorar? ¿Por qué casi podemos sentir dolor cuando vemos a una persona herida? ¿Por qué sentimos en carne propia los problemas que vive el personaje del libro que estamos leyendo? Bueno, esto puede pasar por las neuronas espejo. Todo comenzó a finales de la década de 1980, cuando un grupo de investigadores italianos, encabezados por Giacomo Risolanti, realizaron por azar uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia social. Estos neurofisiólogos que estaban estudiando la planificación y el control motor colocaron electrodos en el cerebro de unos monos. Su objetivo era monitorizar la respuesta neuronal del cerebro de los monos cuando estos realizaban acciones como llevarse un cacahuete a la boca. Se proponían desentrañar de qué modo las neuronas de la corteza cerebral premotora del macaco controlaban la acción de prensibilidad. En cierto momento, uno de los investigadores sintió hambre y se llevó uno de los cacahuetes a la boca. En ese punto observó que las neuronas del área F5 del cerebro del mono se activaban justo como lo hacían cuando el mono era el que comía. Inicialmente los investigadores pensaron que se trataba de un error, pero después de repetir varias veces este comportamiento, se dieron cuenta de que en efecto había un grupo de neuronas que se activaban lo mismo cuando era el mono quien realizaba la acción que cuando veía a otra persona hacerla. Así descubrieron las neuronas espejo, un nombre muy acertado, ya que indican que reflejan el repertorio motor de otra persona. En principio, estas neuronas se apreciaron en el área F5 de la corteza prefrontal, pero más tarde también se descubrieron en el lóbulo parietal inferior. Al parecer, las neuronas del lóbulo parietal se encargan de decodificar todo lo vinculado con los movimientos necesarios para realizar determinada acción, mientras que las neuronas del F5 se encargarían de procesar el objetivo de dicha acción. En estudios posteriores se pudo constatar que las neuronas espejo no solo se activan cuando los monos veían a alguien o a otro animal realizar determinada acción. Era suficiente con que lo imaginasen, por ejemplo, cuando escuchaban a alguien romper la cáscara de un cacahuete. Estos descubrimientos realizados en animales llevaron a los neurofisiólogos a hipotetizar que en el cerebro de los humanos también existían neuronas espejo. En los últimos años se han estado realizando varios experimentos que indican que en el cerebro humano las neuronas espejo se encuentran fundamentalmente en el área de Broca, relacionada con el lenguaje, y en la corteza parietal posterior, vinculada con la planificación de los movimientos. Las neuronas espejo se activan desde el nacimiento y le permiten a los bebés imitar los movimientos de los adultos e ir aprendiendo. Por lo tanto, son la base de la capacidad innata de imitación, sin la cual el aprendizaje sería prácticamente imposible. Sin embargo, no todo termina ahí. Las neuronas espejo desempeñan un papel fundamental en la planificación de la acción. Básicamente, también nos sirven para realizar una simulación de las acciones antes de llevarlas a cabo. No obstante, una de las funciones más interesantes y controvertidas de las neuronas espejo consiste en permitirnos comprender lo que piensan los otros. Aunque hay neurocientíficos que afirman que las neuronas espejo se restringen únicamente a la simulación de acciones motoras, existen otros investigadores que consideran que no sería descabellado pensar que también están implicadas en el proceso de simulación de las intenciones de los demás, es decir, que son útiles para inferir las intenciones de otras personas. Por ejemplo, cuando vemos a alguien realizando determinada actividad, no nos limitamos a observar sus movimientos motores, sino que vamos más allá. No solo analizamos qué está haciendo, sino el por qué.
Si vemos a alguien que se inclina hacia el suelo, no solo simulamos mentalmente sus movimientos, sino que nos imaginamos la razón de sus actos. Suponemos que está recogiendo algo que se le ha caído. Por lo tanto, se puede afirmar que las neuronas espejo también nos ayudan a inferir los motivos y pensamientos de otra persona. Incluso hay quienes afirman que la simulación de las neuronas espejo no se limita al plano motor, sino que incluyen las emociones y sensaciones de los demás. De hecho, se ha apreciado que algunas zonas del cerebro vinculadas a las emociones se activan lo mismo si nosotros somos quienes las estamos experimentando, como que si vemos a otras personas vivenciándolos. Desde esta perspectiva, las neuronas espejo nos permiten ser empáticos, ponernos en el lugar de otro y sentir lo que el otro siente. No es casualidad que algunos neurocientíficos también las conozcan como las neuronas de la empatía. La neurociencia supone que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social, tales como la empatía o capacidad de ponerse en el lugar del otro, y la imitación, fundamental en los procesos de aprendizaje. De aquí que algunos científicos consideren que las neuronas espejo son uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en la última década. Por eso, en el periodo de aprendizaje de las conductas y las respuestas emocionales, se requiere de la observación y la imitación de las reacciones de quienes nos rodean, las cuales acaban configurando nuestra propia experiencia. En diferentes disciplinas, como los deportes o el aprendizaje del lenguaje, resulta imprescindible la imitación. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas células hacen posible que empaticemos con los contenidos, habilidades o destrezas que vamos asimilando. La experiencia de estas neuronas nos convierte en seres sociales y del mismo modo que una sociedad se configura debido a unas acciones cooperativas, durante el aprendizaje también podemos propiciar situaciones que favorezcan la cooperación. Una educación excesivamente individualista y competitiva entre los alumnos no es un reflejo de lo que posteriormente debería ser una vida adulta en sociedad. Hoy sabemos que realizar una clase en la que se fomenten el debate y el diálogo entre los alumnos, así como el trabajo cooperativo, produce una mayor activación de las neuronas espejo, obteniendo un mayor y mejor resultado en cuanto a la implicación de forma consciente del alumno. Si lo anterior es cierto, también lo es que en ausencia de la capacidad empática de comprender y otorgarle significado a las acciones de los otros, se encuentra una de las explicaciones del comportamiento social de los autistas, y disímiles investigaciones han puesto de manifiesto que quienes padecen autismo presentan grandes afectaciones en el sistema de neuronas espejo, un campo que se investiga intensamente y que seguramente debe dar mucho de sí a medida que la ciencia avance. Una nueva pausa y continuamos. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Espero que hayan ido viendo la relevancia de estos conceptos en la práctica docente. Ahora hablaré brevemente de dos procesos cognitivos, atención y memoria, y un proceso volitivo, la motivación, como procesos esenciales por ser generadores de un aprendizaje significativo que deja huellas profundas, provocando cambios estructurales en el cerebro. Aprender es el proceso por el cual adquirimos una determinada información y la almacenamos para poder utilizarla cuando nos parece necesaria. El aprendizaje requiere que la información nos penetre a través de los sentidos, sea procesada y almacenada en nuestro cerebro y pueda después ser evocada o recordada para finalmente ser utilizada si se le requiere. Para aprender es necesario, esencial, básico, prestar atención. Si no atiendo, difícilmente tendré algo que guardar en la memoria para poder acceder a ello después. Es decir, lo primero es captar la atención de nuestros alumnos y luego mantenerla mientras dure la instrucción. Sin embargo, para captar la atención requerimos de motivación. La motivación es la propiedad que nos impulsa y capacita para ejecutar una actividad. Por ello, se encuentra la base de la atención, porque si no estamos motivados, no mantenemos la atención y menos aún llegaremos a concentrarnos. En su ejecución intervienen importantes núcleos cerebrales, muy especialmente la amígdala, pero también diversas áreas cerebrales. La amígdala es la parte del sistema límbico, es decir, es el hogar de las emociones. Finalmente, la memoria es un proceso que nos permite registrar, codificar, consolidar y almacenar la información de modo que cuando la necesitemos podamos acceder a ella y evocarla.
Es pues esencial para el aprendizaje y ya depende de la atención que prestemos y esta de la motivación que tengamos hacia lo que vamos a aprender. La memoria surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales. No existe un único lugar físico para la memoria, por lo menos no en nuestro cerebro. La memoria está destinada o diseminada por distintas localizaciones especializadas. Por ejemplo, el hipocampo, el área temporoparietal, los lóbulos frontales, los lóbulos prefrontales y el cerebelo. Todo lo que aprendemos llega a nuestro cerebro a través de los sentidos. Pero para proteger el cerebro de una sobrecarga de información, hay filtros que focalizan la atención solo en la información sensorial importante para la supervivencia. El primer filtro que se debe atravesar o que debe atravesar un estímulo que provenga del mundo exterior se encuentra en el tronco cerebral y en la denominada sistema activador reticular ascendente o SARA. Si el SARA se activa, la información entrante puede ascender al tálamo y de allí llegar a las áreas más elevadas del cerebro. Como el SARA atiende los cambios en el entorno, puede contribuir a que los alumnos presten atención a la información que se desea enseñar, incorporando sorpresas y novedades. Por ejemplo, se puede incluir cambios en la voz, del volumen o el ritmo, cambios visuales en los colores, cambios visuales de movimiento del docente, variables de los tamaños y uso de los diferentes sentidos. También se pueden utilizar estrategias como la anticipación positiva, actividades afines a los intereses individuales y técnicas para focalizar la atención que atraigan todos los sentidos. La capacidad de captar y centrar la atención es el paso previo al aprendizaje y la memorización, pero de estrategias les hablará Fabiola al final del foro. ¿Alguna duda hasta aquí? Haremos una pausa antes de finalizar mi presentación hablándole de los neuromitos. Llegados a este punto, tengo que hablarles acerca de los neuromitos, ya que con el auge de las neurociencias hemos llegado a malinterpretar algunos hallazgos y creer en falsas afirmaciones. El término neuromito es atribuido a Alan Crockett, que lo acuñó en la década de 1980 aproximadamente, cuando se refirió a las ideas no científicas sobre el cerebro en la cultura médica. Los neuromitos generalmente son falsas ideas, creencias, interpretaciones o extrapolaciones que han trascendido a la opinión pública a pesar de haber sido desterradas o invalidadas por la neurociencia. Suelen ser explicaciones o hipótesis simples o de carácter muy general, no demostradas, pero que por su propio contenido o significado han calado muy hondo en la opinión pública. Les hablaré ahora de los 5 mitos o neuromitos más extendidos. Mito número 1. Utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro. Su origen podría ser la entrevista que se realizó en 1920 a Albert Einstein en la radio, cuando precisamente este hizo referencia a que el ser humano solo usaba el 10% de su cerebro. Sin embargo, esto lo hizo para animar a la gente a que pensara y se formara más y mejor. El neuromito número 2. Aprendemos mejor cuando recibimos la información acorde con nuestro estilo de aprendizaje, visual, auditivo o kinestésico. En esta tipología de aprendizaje se asume implícitamente dos cosas. En primer lugar, se toma como punto de partida no solo la modalidad sensorial, sino la modalidad sensorial preferente por el estudiante. En el segundo lugar, entiende que las modalidades sensoriales son estructuras neurales que pueden separarse y que por el proceso de enseñanza y aprendizaje se puede permitir únicamente el uso de una de ellas. Estas dos premisas son potencialmente problemáticas. En cuanto a la primera, que el estudiante prefiere un estilo a otro, no significa que sea efectivo, solo que le gusta más. Y las causas de ello pueden ser variadas y diferir mucho de las que tienen que ver realmente con el aprendizaje. En cuanto a la segunda, esta teoría concibe que la información sensorial diferente se procesa en estructuras cerebrales distintas, pero no son solo diferentes, sino separadas e independientes, lo cual sabemos que no es cierto. El otro neuromito muy extendido es el que habla de los periodos críticos de desarrollo.
Uno de los neuromitos más extendidos es el que enuncia que todo lo que va a condicionar casi la totalidad del aprendizaje en la vida debe darse a la edad de 3 años o antes. Este neuromito se debe a una exageración de dos condicionantes fisiológicos, la neurogénesis y la inaptogénesis. Una importante cantidad de cambios fisiológicos tienen lugar entre el nacimiento y los 3 años, pero esto no significa que sean críticos, ni que deba exagerarse con respecto a este periodo. Cualquier aprendizaje implica a nivel neural la creación y el fortalecimiento o debilitamiento de la sinapsis, elemento fundamental en la relación entre las neuronas. Lo que sí se podría decir es que si se estimula positivamente a los infantes en sus primeros 3 años de vida, se les proporcionaría la base para que vayan fortaleciendo sus capacidades a lo largo de la vida con el aprendizaje. El mito número 4 o neuromito número 4 dice que los hemisferios cerebrales son independientes. Este neuromito entiende que según el hemisferio que predomine, los seres humanos tenemos un tipo de pensamiento y comportamiento. De esta forma, el hemisferio izquierdo sería la sede del pensamiento racional y analítico. Estaría relacionado con las funciones de lectura y escritura, el lenguaje, y el pensamiento matemático, la resolución de problemas y las operaciones lógicas formales. El hemisferio derecho, en cambio, conformaría la sede de la intuición y la emoción. Este neuromito es muy simplista y los hallazgos de las investigaciones recientes concluyen que el cerebro se distribuye en multisistemas que actúan en conjunto y no parcelados. El último mito del que les hablaré hoy se refiere a escuchar la música de Mozart nos hace más inteligentes y mejora nuestro aprendizaje. Es una experiencia contrastada que la formación musical comporta un mayor rendimiento cognitivo. El aprendizaje de un instrumento desarrolla la audición, la motricidad, la intuición y el razonamiento espaciotemporal. Ahora bien, de ahí afirmar que la audición de una pieza de música clásica, en particular de Mozart, puede hacer que el niño sea más inteligente al aumentar de alguna manera sus funciones ejecutivas y que por ello alcance un mayor dominio de las asignaturas como lengua y matemática, hay una notable distancia. La consagración del efecto Mozart pareció llegar con un artículo de 1993 realizado por investigadores del Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria de la Universidad de California. Tras un experimento de 5 días con estudiantes de secundaria, sugirieron que escuchar Mozart organiza la actividad de las neuronas en la corteza cerebral, reforzando los procesos creativos y la concentración. Sus conclusiones fueron malinterpretadas y simplificadas por políticos estadounidenses y por parte de la comunidad educativa. En 1998, el gobierno del estado de Florida aprobó una ley que emplazaba a las guarderías públicas a escuchar al menos 1 hora de música clásica al día. Y ese mismo año, diferentes escuelas públicas del país informaron de mejoras en la atención y en el rendimiento académico por el hecho de poner más música clásica de fondo en sus clases. Una de las autoras del artículo manifestó su malestar por este marketing comercial y político en torno a su estudio y recalcó que no existía ninguna evidencia de que la audición de Mozart incrementara el coeficiente de inteligencia. Investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Viena analizaron en el año 2010 40 investigaciones publicadas sobre el efecto Mozart, con cerca de 3.000 participantes, y concluyeron que no se había encontrado mejoras significativas en las habilidades cognitivas de los expuestos a la música de Mozart, así como ninguna mejora en el coeficiente de inteligencia. No hay ninguna duda, escuchar Mozart no te hace más inteligente. Otros neuromitos que puedo nombrarles, que por razones de tiempo e importancia no les explicaré, pero creo que pero por supuesto son obviamente falsos, son: el azúcar reduce la atención, el cerebro se encoge por falta de agua, el ejercicio mejora la comunicación entre los hemisferios cerebrales, jugar juegos mentales te hace más inteligente, el tamaño del cerebro determina la inteligencia, el cerebro está inactivo mientras dormimos, el cerebro funciona como un ordenador y el cerebro del hombre y de la mujer son diferentes. Bien, hasta aquí mi presentación.
Ahora, para finalizar, Fabiola les hablará de las estrategias neurocientíficas que pueden aplicar en el aula, teniendo en cuenta todo lo que hasta ahora hemos explicado. Hasta pronto. Bueno, así como lo dice nuestra programación, ahora hablemos sobre los principios del aprendizaje. Aparte de que el cerebro es un músculo y que nos sirve para generar conexiones de la experiencia con lo escolar, también debemos recordar que el cerebro necesita moverse, entonces debe leer, debe hacer ejercicios, entre los ejemplos que colocamos es como nadar y montar en bicicleta, ¿ok? Importante que recordemos que el aprendizaje es un proceso, no es solamente un momento. El aprendizaje se va a dar a lo largo de nuestra vida. Cada cerebro está organizado de una manera y todos son un complejo sistema adaptativo. Mi capacidad de adaptación no va a ser igual a la capacidad de adaptación de Judith. Cada uno de nosotros va a tener su propia experiencia y su propio momento. Cuando hablamos de madurez, precisamente hablamos de eso, de cómo el cerebro se reorganiza para generar un nuevo aprendizaje. El cerebro es social, depende de las conexiones que hacemos con las personas. Por eso es que es importante que en este momento tengamos clara la diferencia entre estar escolarizado y estar aprendiendo con mamá y papá. También que todas las personas vamos a buscar significado a lo que para nosotros resulta importante. Por eso en las primeras láminas hablábamos de una cosa que se llama la motivación intrínseca. Lo que a mí me interesa es lo que yo voy a esperar, es lo que yo voy a buscar. La búsqueda de ese significado ocurre a través de pautas específicas. Por eso algunos sistemas educativos trabajan con proyectos. Las emociones son críticas o indispensables para la elaboración de esas pautas o para la búsqueda de esos significados. Cada cerebro percibe, crea, aparta, construye, separa, crea las partes y las forma un todo, pero cada uno lo hace a su manera. Entonces el aprendizaje implica tanto un proceso de atención focalizada como una percepción periférica, una percepción general del entorno que nos rodea. Siempre implica entonces procesos conscientes o inconscientes y la memoria formando parte de ese proceso que va a incrementar el desafío de lo que se percibe como aprendizaje o como amenaza. Entonces, en esencia, el principio es conocer mi deseo de aprender y explotar ese deseo de aprender manejando desde una perspectiva del sistema nervioso central. Es conocer mi ser para poder expresar lo que yo deseo y quiero. Es por ello que los niños aprenden a través de diferentes caminos. Tenemos un cerebro que va a ser el encargado de procesar toda la información que nos rodea. Esa información que nos rodea en primera instancia será en las emociones. Lo que amenaza mi emoción, por supuesto, me bloquea, inhibe el aprendizaje complejo. O sea, esa maestra bravucona, esa maestra que utiliza la amenaza, va a mantener al alumno alejado del aprendizaje. Simplemente lo va a trabajar a través de memoria, pero no de metacognición. Entonces es importante que para que el cerebro aprenda, podamos crear y mantener una atmósfera de alerta, una atmósfera relajada, una atmósfera donde el desafío sea parte de la cotidianidad, pero no el miedo. Los tiempos de aprendizaje, mientras menos edad tengo, menos tiempo voy a estar atento a una actividad. Mientras más edad tengo, mayor tiempo de trabajo voy a dedicar concentrado en una actividad. Bajo ninguna circunstancia, los contenidos a enseñar deben durar más de 15 minutos. Debe haber pausa entre una actividad y otra actividad. Por ejemplo, yo expliqué todo lo que tiene que ver con las plantas. Seguido de eso hago una actividad. Después de la actividad hago un gráfico. Después del gráfico hago una exposición. Fíjense cómo diluí una clase de 45 minutos en diferentes momentos de 15. De eso se trata. También la memoria puede ser que fluctúe de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Si yo quiero que mi hijo tenga una buena memoria, debo ser
un aprendizaje significativo. Entonces el niño debe levantarse, pararse, sentarse, hablar, comunicar, trabajar. Debe ejercitar el cuerpo. Así reduce los niveles de estrés, aumenta el movimiento neuronal, lo que hace que exista mayor conexión y se estimula el aprendizaje. Los estudiantes recuerdan mejor la información que viene por pautas, que viene como las recetas de cocina, número 1, número 2, número 3, y después operacionalizan. Eso genera niveles de atención. En el salón, la educación debe ser lo más personalizada posible, debe estar basada en las características individuales. El profesor no es el que da la educación, él es el que conoce el tema y el que conoce qué le va a interesar a los estudiantes. Entonces, él plantea un tema, escucha y organiza en pasos para que se pueda dar el proceso de aprendizaje. La educación entonces debe ser compartida entre los estudiantes y los profesores. No podemos olvidar que las relaciones sociales son lo más importante que tenemos, que nos permite agruparnos, que nos permite escuchar, generar estrategias, relacionarnos y así conectarnos con el mundo que nos rodea. Entonces, el niño va a aprender si interactuamos, pero también escuchamos y respetamos. ¿Cuáles son algunas estrategias? Es importante que entonces nuestro ser se comprometa a entender que el sistema nervioso central es un cúmulo que hace que el aprendizaje sea significativo. Las habilidades para centrar la atención dependen del ambiente y de mis necesidades personales. Si no están conectadas, no va a generarse el aprendizaje. Debemos reconocer las etapas en las que se encuentran todos y cada uno de nuestros alumnos a nivel de desarrollo para entonces gestionar los cambios. Conocer los estilos individuales y estimular la capacidad de reconocer y dominar pautas esenciales. El estado de alerta no debe ser siempre relajado, debemos reducir las amenazas, mejorar la autoeficacia, comprometernos con la interacción social, buscarle significado a todas las cosas que los niños hacen, conectarnos con las emociones para que entonces el procesamiento del aprendizaje sea generar una conexión entre una pieza y otra, buscando que los hemisferios se interactúen, se interrelacionen, se dé un proceso tanto consciente e inconsciente y se utilice la capacidad para aprender, utilizando entonces los procesos cognitivos como memoria, atención, razonamiento, comprensión, conceptualización y generando así lo que llamaremos el aprendizaje. Así termina este foro chat, esperamos que haya sido de completa utilidad para todos, tanto para Judith y para mí siempre es un honor formar parte de su proceso de enseñanza. Un abrazo fuerte, estamos escuchándonos con mucha frecuencia. Bye bye.